Hay un tema al que tuve acceso hace un montón de años y que empecé a profundizar hasta hace como 2 años. Y lo empecé a profundizar porque en él encontré bastantes respuestas para comprenderme, para perdonarme, para entender quién era yo y por qué era como era, ¿sí? ¿Cuál era el origen de toda la personalidad, digamos, tan insana o dañina que llegué a tener algún tiempo y de dónde venían ciertos síntomas que me habían atormentado durante gran parte de mi vida, como lo fue la ansiedad y la depresión? Entonces, quiero hablarte sobre las heridas de la infancia. ¿Qué es esto? Estas son experiencias que vivimos en nuestra infancia temprana, es decir, de los 0 a los 6 años e incluso después de los 6 años, pero digamos que la raíz está en esa infancia temprana, que tú hayas vivido cualquiera de estas heridas en tus primeros años de vida y esto haya formado las bases de tu personalidad, ¿ok? La primer herida de la que me gustaría hablarte es la herida de rechazo. ¿Cómo se forma una herida de rechazo? Una herida de rechazo puede formarse incluso desde el vientre, ¿sale? Si tú no fuiste deseado, si tú no fuiste planeado, si tú llegaste a la vida de tus padres en un momento crítico, ya sea porque la economía no era buena o la relación entre ellos no iba nada bien, si tú llegaste en un momento difícil a la vida de tus padres, tú muy probablemente tienes una herida de rechazo. Y a lo mejor ellos directamente no te rechazaron, pero la situación era crítica y sí se llegó a sentir así, como que hubiera sido mejor que llegaras en otro momento, ¿no? O incluso si llegaron a pensar en el aborto. ¿Cómo se ve en la vida adulta una herida de rechazo? Las personas con herida de rechazo tienden a ser personas muy inseguras, tienden a ser personas con ansiedad, tienden a ser personas que buscan aceptación, validación, que buscan todo el tiempo quedar bien con los demás, precisamente para no sentir de nuevo esa sensación de ser rechazados. Son personas que pueden llegar a perder, digamos, su identidad o a nunca tenerla, ¿ok? Otra herida en la infancia es la herida de abandono. ¿Cómo se forma una herida de abandono? Los seres humanos tenemos tanto necesidades físicas como afectivas, ¿ok? Necesidades físicas, ir al baño, comer, dormir, no lo sé. Necesidades afectivas, sentirte amado, atendido, comprendido, abrazado, validado. Si tus padres no cubrieron esas necesidades de amor, tú muy probablemente tienes una herida de abandono. O, por ejemplo, si ellos llegaron a divorciarse, si papá se fue de la casa o si mamá se fue, si uno de ellos murió, tú tienes una herida de abandono porque no se cubrieron esas necesidades de amor. O incluso los dos pudieron haber estado juntos, pero tal vez trabajaban demasiado, te dejaban al cuidado de alguien más y a ti te hacía falta ese amorcito, ¿va? ¿Cómo se ve reflejada la herida de abandono en la vida adulta? Alguien con herida de abandono es una persona dependiente emocionalmente. ¿Qué es la dependencia? Una necesidad excesiva de algo. Una persona con herida de abandono depende ya sea de alcohol, de drogas, de tabaco, de dinero, de sexo, de amigos, de pareja. Es alguien que no soporta estar solo. Es alguien que todo el tiempo necesita de algo para poder sentirse bien, ¿ok? Está también la herida de traición. Esta herida se da si tú, por ejemplo, si llegaban tal vez a prometerte muchas cosas y no las cumplían, o incluso también si tú llegabas a observar que entre tus padres no había lealtad o que entre ellos mismos hablaban mal uno de otro, o incluso si llegabas a darte cuenta que había infidelidad entre ellos, tú muy probablemente tienes una herida de traición. ¿Cómo se ve en la vida adulta una herida de traición? Las personas con herida de traición son personas muy controladoras, son personas muy desconfiadas, que todo el tiempo viven con esa sensación de que le van a fallar, de que lo van a apuñalar por la espalda, de que alguien más los va a traicionar. Y es por esta experiencia pasada que habita muy dentro de él, ¿no? Que sigue como esa herida sangrante, por así decirlo. Otra herida es la herida de humillación.
Y esta es básicamente si tú llegaste a vivir un tipo de bullying cuando fuiste niño, si llegaban a burlarse de ti, ya sea por tu físico, tu ropa, por la economía que tenías, por alguna forma en la que hablabas, no sé, que no sabías pronunciar algunas palabras. Si llegaban a humillarte por cualquiera de estas situaciones, pues evidentemente tienes esta herida. ¿Y cómo se ve en la vida adulta? Una persona con herida de humillación suele ser alguien que es muy permisivo, que no sabe poner límites, que no sabe decir que no, que se pone de tapete y tiende a buscar este tipo de amistades o este tipo de relaciones en las que se siente todo el tiempo atacado, humillado. Casi siempre se repite esa misma experiencia emocional en la vida adulta de cómo lo sentías cuando eras niño. Y por último está la herida de injusticia. Una herida de injusticia puede darse por diferentes razones. Puede ser que hayas tenido una crianza muy dura, una crianza en la que recibías, digamos, castigos muy severos, golpes, agresiones verbales o incluso abusos sexuales. Si tú viviste algo como estas experiencias que te comenté, muy probablemente tienes una herida de injusticia. ¿Cómo se ve una herida de injusticia en la vida adulta? Son personas que tienden a ser agresivas, que tienden a ser muy intolerantes, muy impacientes, muy rígidas. Son personas que muy probablemente vas a ver como muy metidos, puede ser también en causas sociales, que van a huelgas y manifestaciones y todo ese tipo de cosas. Son personas que no toleran para nada las injusticias. Cuando yo profundicé mucho en este tema, encontré respuestas. Empecé a entender quién era yo. Empecé a comprender que venía, como les dije en un principio, de un pasado muy oscuro y muy doloroso, porque yo tengo estas 5 heridas. A diferentes niveles, a diferentes escalas, una más agravada que otra. Mis heridas principales son la herida de abandono y la herida de rechazo, pero tengo las 5 heridas. Entonces eso me hizo comprender por qué mi personalidad era tan insana, por qué tenía un diálogo interno tan dañino, por qué pensaba cosas tan negativas sobre mí, sobre la vida, sobre las personas, por qué me sentía tan deprimida, por qué me sentía tan ansiosa. Y es que esas heridas iniciaron en la niñez, pero después se hicieron más profundas con el paso del tiempo porque nunca las traté, ni siquiera sabía que las tenía. Así que eso fue haciendo cada vez más agravada toda la situación que había en mi mundo interno, o sea, mentalmente, emocionalmente, incluso espiritualmente. Eso me dañó bastante hasta que trascendió a lo físico. Cuando ya mi trastorno de ansiedad y depresión que tenía ya estaba a punto de dejar de que yo fuera funcional. Lo que te recomiendo que hagas una vez que identificas cuáles son las heridas que tienes es que las traigas a la conciencia. ¿Por qué? Porque estas heridas están a nivel inconsciente, a nivel interno. Entonces lo que tienes que hacer es traerlas al presente. Podrías, por ejemplo, escribirlas. No solo tengo herida de abandono, no. Tratar como de desarrollar más la idea para que puedas liberar el sentimiento que tienes ahí desde hace muchos años. Por ejemplo, viendo este video me di cuenta que tengo una herida de abandono desde el momento en el que mis padres se separaron, porque yo era muy apegada a mi papá y dejé de verlo y él se fue, no sé, con otra familia, y a raíz de ahí también tengo una herida de traición porque sentí que me falló. O sea, es como desarrollar todo tu pasado, como si transcribieras tu historia y el cómo te sentiste, cómo lo percibías en ese momento. Porque pasa también que de repente sentimos que somos malos hijos si logramos hablar de esto o escribir sobre esto, y la verdad es que no es así. Esto no es en plan de culpar a nadie, porque incluso son cadenitas, ¿sí? Son cadenitas, y si tú no las sanas, lo más probable es que las repitas, o incluso ya las repetiste si ya tienes hijos. Así que sí es bien importante que trabajes en sanarlas. Yo te recomiendo eso, que puedas escribir tu historia como una tipo autobiografía, pero no general, sino una autobiografía en donde puedas exponer, plasmar
estas heridas que identificas que tienes, cómo se desarrollaron y qué fue lo que provocaron en ti. Eso sin duda te ayudaría bastante y sería, digamos, un segundo paso una vez que ya identificaste cuáles son las heridas que tienes. Un tercer paso pues ya sería el empezar a desprogramar todos los aprendizajes que hiciste en relación a estas heridas, como el diálogo interno, por ejemplo, que a raíz de una herida de rechazo tu diálogo interno se volvió muy enfocado a la inseguridad, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en no me gusta nada de lo que me pongo, o nunca voy a salir adelante, nunca voy a sobresalir, y todo ese diálogo viene, digamos, son como ramitas de esta herida de rechazo. Está en el inconsciente, o sea, la herida de rechazo está en el inconsciente y en el subconsciente ya, digamos, ahí ya hay una creencia, ¿no? A raíz de la herida de rechazo. Y se proyecta al subconsciente con ciertos pensamientos, ¿no? Que denotan la inseguridad y ya luego se va a la conciencia ya como emoción, ¿no? Ya estás pensando que no me veo bien, esto se me ve mal, me van a correr del trabajo, X cosa, no sé, cualquier pensamiento que tengas, pero tiene su raíz en una creencia y en una herida. Y eso se proyecta, digamos, a nivel consciente ya en emociones, como miedos, como tristezas, como ansiedad incluso, ¿no? ¿Cómo empezar a desprogramar todo eso? Solo es cuestión de tiempo y práctica. ¿Por qué? Porque nos volvimos expertos en tener diálogos internos muy destructivos en relación a las heridas que tenemos. Entonces, así como nos volvimos unos másters pensando lo peor de nosotros mismos según las heridas que tenemos, porque eso formó ciertas creencias en nosotros, así como creamos todas estas ideas tan dañinas de nosotros mismos, de los demás, de la vida, las podemos empezar a desprogramar y solo necesitas tiempo y práctica. Estar identificando todo el tiempo qué son las cosas que estás pensando, qué tipo de diálogo estás teniendo y procurar de que sea un diálogo mucho más constructivo y más positivo. Igual si tienes dudas puedes dejarlas en tus comentarios y si quisieras una atención más personalizada que yo te pudiera ayudar con este tema, me escribes. Nos vemos en el siguiente video.